Pero bueno, entonces vamos a ver exactamente quieren hay algún comentario sobre el sector de familiar, como esperamos en la pena. Pero de esta producción de sujeto traumático de la actividad, como decimos con los trabajadores, de la Universidad Mexicana, hay conocido, por ejemplo, de sustancias de moralismo como es el central de Rivera, por ejemplo, tratando de los procesos, en lugar de hacer, donde sí hay otro tipo de producción del indígena, que no está creando la misma ideología. Es decir, la pregunta no se sería una consideración o ese tipo de discurso de mensaje tiene que ver con eso o es otra manera de crear ese mismo discurso. Ahí no vería tanto. Y la otra sería en esta última punto súper interesante, porque algunos pensamos mucho de cómo la producción del racismo en México viene más por una producción de la raza, por el nacionalismo mexicano, que no tiene que ver con todas las comunidades. Ahí es donde toda la construcción histórica funciona como distintivo para justificar este tipo de construcción de raza. Obviamente, siempre que hablamos de justificar y todo eso, siempre es más complicado eso, ¿no? La idea de que la ideología sirve para justificar cosas es muy interesante, ¿no? Siempre funciona de manera mucho más compleja, ¿no? Pero sí, yo creo que sí. Ahorita vamos a ver un poquito de esos asuntos, ¿no? Y lo del organismo, si quieres, déjame, cuando me parece una pregunta, porque yo obviamente, digamos que de lo que tú hablas, más cotidianos de instituciones son un cuerpo muy amplio y hay, no todos están en lo mismo, hay posiciones más europeístas, digamos, posiciones más extremistas, pero yo creo que los partes no tienen que ver fundamental, ¿no? Y ahorita, justamente, es lo que vamos a ver. Bueno, como les decía, o sea, ya una vez que ya contamos un poquito de la comunidad, un poco, sería para el final que llegan con una historia y ya bueno, claro, no es cierto, vamos a ver si nos hagan. Bueno, pero no se trata de por cómo se llama eso. O sea, ese mito familiar, de momento lo dejamos de lado, lo ponemos un tache, que no es verdadero, y vamos a ver un poco lo que yo propongo, a partir de cómo se creó ese mito y cómo se creó el mito. Y digo que ideología en el sentido de que esta idea del México de mensaje surge desde el poder. O sea, lo crea gente que está, si no trabaja directamente para el gobierno, está muy vinculada con los grupos intelectuales. Estamos hablando de los grupos tierra, que no se trata de algunos independientes que no era propiamente, no era parte de ese grupista, pero sí estaban vinculados con él. Y luego, de manera grande, trabajaba para el gobierno en los años 20 ya de la revolución, de José Vasconcelos, después de la educación. Estamos hablando de Octavio Paz, cuando surgió la primera autoridad, era el creador del Instituto de Educación Cívica. Y de hecho, nadie esperaba que haya una escuela que lo estaban creados para que tuviera dinero para poder escribir el libro, porque había intereses de que se escribiera el libro. Entonces, claro que esa gente que está de alguna manera trabajando desde el estado del gobierno. Sería lo que Gramsci también se fuera orgánico también como orden de función. Y entonces, es una ideología en el sentido de que es una corpus idea que sirve para conquistar un orden social y quién tiene el poder. Entonces, hay que decir un poco también de eso que ahorita, como decirlo, les dije, lo que no hay, lo primero que vimos no es la realidad, por eso les puedo hablar de la ideología, yo voy a hablar un poquito de lo que yo llamo el mensaje social, que es más o menos lo que sí pasó realmente, que es otra cosa que vamos a ver ahora, ¿no? Pero nos vamos a hablar de la ideología, ¿no? El mensaje surge a finales del siglo XIX, en una época en que todo el mundo en el mundo, sobre todo el mundo europeo, piensa que la humanidad está dividida en razas y que hay razas superiores que razas inferiores. O sea, esta cosa es una ideología que surge en Europa al final del siglo XVIII, pero que con el darwinismo, sobre todo, ya no es una idea es una idea general de la sociedad. O sea, la idea de que básicamente tú puedes clasificar a los seres humanos en 5 o 6 grupos diferentes y en siempre en función de su fenotipo. O sea, están los negros, los blancos, los amarillos, los indios, que nunca acaban de conocer la clasificación, pero son también diferentes. Y que además, pero esas diferencias físicas de su aspecto reflejan diferencias morales y diferencias intelectuales. O sea, que
hay unos que son más inteligentes, unos que son más morales, unos que tienen más virtudes. Y como obviamente son los roles blancos, pues siempre, en cualquier clasificación social que yo conozca, los que están más arriba son los blancos. Al final yo hago una jerarquía esta para comenzar a... O sea, es como estúpido, ¿no? O sea, si tú vas a crear un sistema jerárquico que nadie para demostrar que estás arriba, ¿no? Entonces, como, hasta eso, si no, porque empezar a estar en el pero bueno, entonces, la idea de la social, y obviamente, una de las cosas que no podemos demostrar, la mayoría de los teólogos municipales, más que están muy rápidamente está ya ya hacia el mero final, digamos, ya la segunda mitad de la revolución, es que los superiores son los blancos. O sea, siempre, por eso en español es papá, ¿no? Porque el hombre es el superior. Entonces, se asume que la raza blanca tiene más virtudes que la raza india, pero lo que se dice, la versión mexicana, es que la fusión de la fusión en este caso va a crear una raza, una tercera raza que no va a ser ni blanca ni indígena y que por alquimia, por arte de magia, va a tener las mejores virtudes del papá, que como digo, es una lista grandísima, y las mejores después de la humana, que es una lista mucho más corta, ¿no? O sea, va a ser inteligente, laborioso, racional, ahorrativo, emprendedor, fuerte, agresivo, viril, marcial, todas las cosas son de papá, y va a bailar bien, va a saber hacer derecha a la economía, y va a ser muy aguantador. Que son las virtudes de la mano. Les digo, la lista siempre, nunca ni siquiera balanceada. La lista siempre es mucho mayor del lado del hombre blanco que del lado del mundo. Porque todo el mundo está partiendo de esta premisa de que hay que hacer la gran originalidad de este centro, la idea del mensaje no es la idea original la mexicana, porque toma ideas forzadas. De hecho, Tierra y todo esto se llaman incontencia, las ministras de la época y todo eso. Pero la única originalidad de la sociedad mexicana es que considera que la mezcla es buena. Y que de hecho hace de la mezcla el centro de la ideología. Yo ahorita les voy a contar por qué no tuvo que hacer. Eso tiene que ver con lo que estaba hablando históricamente en México, ¿no? O sea, era necesario defender la mezcla, porque si no tenía la mezcla, la cosa no funcionaba, ¿no? Literalmente no funcionaba. Pero, y eso es único, porque en general la mayoría de los derechos sociales dicen que la mezcla es lo peor que hay, ¿no? O sea, cuando los negros son degenerados, hipersexuales, no sé qué, pero no es nada peor que un negro considerado como un blanco, porque entonces un mulato tiene todos los defectos del negro de blanco. Y en cambio, y eso que enseñan los pensadores socialistas en Estados Unidos, en Europa, porque aparte hay gente que está en Europa, sobre todo en Estados Unidos, era la idea de mantener a los negros separados. Ya no eran esclavos, pero nadie quería que fueran parte de la sociedad. Entonces había que crear una ideología para mantenerlos aparte, ¿no? Entonces, la mezcla estamos. En cambio, en México y en Brasil son los únicos que se dicen que la mezcla es buena. En México se dice que la mezcla debe ser buena siempre cuando sea entre papá, español mestizo y mamá indígena. Y en Brasil se dice que la mezcla va a ser buena porque va a ser entre papá blanco y mamá negra. Y créanme que cuentan el mismo tipo de cosas en Brasil, o sea, que la negra estaba buenísima y después su papá, que era el dueño de la negra, se la cogía en la cocina y después los brasileños son los hijos de la esclava y el dueño de la plantación. O sea, Gilberto Pérez contaba las cosas que cuentan. Esta misma leyenda familiar pero son excepcionales, son los únicos países. Pero todo lo que pasa es que la gente de origen en México era la mayoría de la población. Y la gente de origen africana ni siquiera la mayoría de la población, a principios del siglo XX. Entonces, la idea de exterminar o excluir a la mayoría de la población es más difícil que exterminar o excluir a 5 o a 10%. Quizás Sudáfrica sea el único país que intentó hacer una cosa de este tipo. Y bueno, ya me dio mucho Estados Unidos, porque es todo eso. Pero bueno, entonces, como les digo, la idea de esta ideología es que existe la raza y que la sociedad mexicana se explica en muchas razas, ¿no? En la sociedad mexicana hay indio, hay europeo y hay un grupo que sienten que son mestizos. Y esos mestizos, como dicen los europeos no son enteramente buenos porque vienen de fuera, entonces son una amenaza a la soberanía nacional. Y porque por otro lado, pues no tienen tantas virtudes porque les falta la virtud de los hijos. Los niños de los son pésimos porque casi no tienen virtudes
de los europeos. Entonces, los únicos que